Por favor, vayamos al primer libro, el primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Vamos a estar allí en esta oportunidad, compartiendo la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 28. Bien. Vamos a mirar desde el versículo número 1 del primer libro de Samuel, capítulo 28. Este capítulo es el capítulo base para el estudio y el encuentro de este día. Entonces vamos entonces a hacer la lectura. Espero que los hermanos ya hayan encontrado el primero de los libros de Samuel, primero de Samuel, capítulo 28. En algunas de sus Biblias va a tener una referencia a que Saúl, el rey Saúl, consulta a una medium o a una adivina. Vamos a mirar la historia. El texto que vamos a leer será dentro de un contexto donde Saúl tiene que enfrentarse a una de sus tantas guerras, pero en esta ocasión el profeta Samuel ya ha muerto. Ya Samuel había dicho anteriormente en vida, había dado unas profecías acerca de Saúl y acerca de su reino. Ahora que Saúl está enfrentándose a una nueva batalla, quiere consultar al Señor, lo hace por diferentes medios, no obtiene una respuesta, entonces busca un medio que no era permitido para el pueblo de Israel, había sido prohibido en la ley, y ese medio que busca allí tiene que ver con consultar a una adivina. Ese tipo de consulta, ese tipo de acto como tal, pues se conoce como necromancia o necromancia. En esa experiencia que tiene el rey Saúl, entonces es lo que vamos a leer en esta mañana como texto base, y durante el estudio, más adelante vamos a aclarar un poco, a leer algunos textos de la Biblia y a traer también pues claridad sobre lo que se está estudiando. Vamos a dar nuestro punto de vista, ¿no? En algunos de los videos que hemos compartido y algunas de las enseñanzas que las personas escuchan en la red, pues no todas las personas están de acuerdo con nuestra posición, ¿cierto? Es un poco difícil, incluso es casi que imposible, que entre tantas mentes, con tantas enseñanzas ya preestablecidas en nuestras mentes, en nuestros corazones, con tantos conceptos ya que hemos recibido de años y años de vida, de experiencia, de enseñanza, de información, con los diferentes lentes que todos tenemos para pensar acerca de Dios y de la forma en que hemos sido enseñados, pues que todos estemos totalmente de acuerdo. Nosotros como comunidad cristiana exponemos a la luz de la palabra el conocimiento que tenemos, lo traemos a las personas, buscamos en ello no atacar ni dañar a ninguna persona, a ninguna comunidad, no atacar a una iglesia o religión en particular, sino que lo que procuramos es traer claridad a las personas. Aún nuestra claridad puede que sea confusión para algunos, que sea confuso para algunas personas. Recordemos que el apóstol Pablo nos compartía ya hace unos siglos atrás. Él decía que la predicación del evangelio, que para los gentiles en ese momento era sabiduría de Dios, era el conocimiento, era lo que les daba la libertad, para algunas personas esa sabiduría de Dios es locura. Lo consideran una locura, incluso lo pueden considerar un ataque, ¿no?
también. Entonces, cuando usted escucha las enseñanzas, y algunas de esas enseñanzas puede que se establezca o se trace de una forma en que usted no piensa o no ha sido enseñado o no cree, la reacción natural de uno es a defenderse o a decir inmediatamente no, o está equivocado, o no es así. Nosotros invitamos a las personas para que cuando eso sucede, usted pueda abrir un poco su mente, su corazón y escuchar y preguntarse por qué él piensa diferente o por qué él enseña de esa forma, por qué traza la palabra de esa manera. Y que usted también tome el tiempo de leer el texto e incluso de investigar por aparte la veracidad del texto. Todos estamos creciendo, todos estamos avanzando en el conocimiento. De alguna manera, Salomón ya lo había dicho mucho tiempo atrás, cuando dijo que la senda de los justos es como la luz del aurora, que debe ir en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que nos da a entender eso es que el conocimiento con el que comenzamos la carrera de la vida cristiana debe madurar y crecer, debe profundizar, ampliarse. Y eso significa que uno, después de un tiempo de estar caminando en la fe, o en la iglesia, como nosotros solemos decirlo, o de estar en Cristo, pues uno no va a tener las mismas creencias ahora que tenía al principio. Las ha ampliado, las ha profundizado e incluso algunas las ha cambiado, porque así como explica el apóstol Pablo en el capítulo del amor, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando uno es niño, cuando uno es inmaduro, cuando uno recién conoce, pues uno piensa como niño, habla como niño, actúa como niño. Pero cuando uno ya es hombre o maduro, deja las cosas que hacía de niño. Todos hemos tenido esa misma experiencia, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto natural. Entonces, por eso, algunas enseñanzas difieren un poco. Cuando las trazamos, no estamos estableciendo, y en eso soy muy respetuoso con todas las personas, que esa es la única verdad, sino que es la forma en que nosotros interpretamos y vemos el texto bíblico dentro del Evangelio de Cristo. Sin embargo, hay otras posiciones que son también respetables, que pueden diferir mucho de lo que nosotros decimos. A veces uno se encuentra, por ejemplo, me he encontrado con varias personas que hacen comentarios en los videos, y algunos incluso de una manera muy agresiva hacen algunos comentarios acerca del ministerio, del pastorado, y son muy fuertes porque escuchan alguna frase dentro de alguna de las enseñanzas o algún tema que ellos creen diferente y entonces lanzan sus ataques. No deseamos, no queremos, no es nuestra intención ofender, molestar, acusar a ninguna persona, a ninguna entidad, a ninguna institución. Solo hablamos de acuerdo a lo que hemos recibido, procurando establecer claridad en las personas, buscar que las personas tengan una mayor común unión con Dios, que se acerquen a Dios con mayor libertad, que se aseguren de disfrutar el don maravilloso de la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho y ha ya decretado para cada uno de nosotros para este tiempo. Entendemos y sabemos claramente, como pastor, como predicador, como maestro de la palabra, como hijo de Dios, como servidor de Dios, que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, y que su operación actual en el mundo Dios la establece a través del Espíritu Santo, que es quien mora en la iglesia, quien vive en la iglesia, quien habita en la iglesia. Entonces, vamos a hacer esta lectura maravillosa de esta primera carta de Samuel, capítulo 28. Dentro de un rato, cuando estemos en el tiempo de la enseñanza, pues vamos a hablar sobre el tema. Yo hoy quiero invitarles para que usted aliste su lapicero allí, bien sea para rayar en su Biblia, escribir en su Biblia, o para escribir en un cuaderno los diferentes textos, porque como es un tema que tiene diferentes posiciones, entonces nosotros hoy vamos a compartir una de esas posiciones y muy seguramente puede diferir de otras. Sin embargo, por eso le invito para que usted escriba hoy y estudie con nosotros acerca de este tema
del capítulo 28 de primera carta de Samuel. Agradecemos el saludo del pastor Carlos Arturo Marín, de su esposa Milena desde la ciudad de Popayán. Agradecemos también que estén siempre conectados, que el pastor haya cuadrado también su tiempo de estudio con los hermanos de Popayán y con los hermanos que de otras partes también estudian con él, para poder participar con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Y él, con un acto pues muy humilde realmente, con su esposa, ha unido también a algunas de las personas que estudian con él para que estén en directo con nosotros. Eso muestra pues humildad en el ministerio y también un grado de madurez al no tener el temor que tienen la mayoría de pastores de que sus creyentes, sus ovejas, escuchen a otro pastor, y por temores a perder a sus creyentes, por temor a perder sus ovejas, a perder las entradas financieras, una cantidad de cosas que los pastores tienen temores. Gracias, Pastor Carlos, por esa disposición suya de conectarse allí, de invitar a los clientes también a que se conecten a la reunión y de que en directo ellos nos escuchen también a nosotros. Y gracias también a los hermanos allí por aceptar los cambios de estudiar con el pastor también su escala dominical en otro horario diferente a este para poder participar todos juntos. De verdad que eso es algo que nos gracias a usted, pastor. Gracias a usted, pastor, por enseñarnos la palabra. Y un saludito a todos, bendecidos. Gracias, gracias, hijo de Dios. Sí, es una bendición compartir juntos. Entonces saludamos al pastor, a su esposa, a los hermanos allí de Popayán y a quienes se conectan con nosotros, que pertenecen actualmente a la iglesia local o la iglesia del aire que pastorea el pastor Carlos Marín. A los hermanos y a los bendecidos en la ciudad de Cali también. Alabado sea Dios por la vida de cada uno de ellos, que están allí siempre conectados también. A los hermanos de acá de la región del eje cafetero y a nuestros hermanos que se reúnen con nosotros desde la ciudad, desde las diferentes ciudades. Algunos en Madrid se conectan siempre con nosotros también, escuchan la palabra, envían sus comentarios. Algunas personas lo hacen desde Brasil. Bueno, tenemos personas también en Bogotá, en otras ciudades y en otros países del mundo. A cada uno de ustedes que se conectan o que escuchan las grabaciones, que hacen sus comentarios, gracias, muchas gracias. Vamos entonces juntos, amados. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28. La lectura del día de hoy la realizo en la versión NTV con nueva traducción viviente. Así que le invito para que usted allí entonces escriba, por favor, y esté atento y subraye durante la lectura también, subraye algunos de los versículos del texto que a usted le llamen la atención, para que ahorita cuando estemos estudiando podamos tener un poco más de claridad también. Por ese tiempo, 1 Samuel 28, por ese tiempo los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquís le dijo a David: se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después Aquís le dijo a David: te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea médium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una médium en Endor,
Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar su espíritu para mí? ¿Estás tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medios y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo: bien, ¿el espíritu de quién quiere que invoque? Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: me engañó, usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano, envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió: ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo, el Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo, cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo: Señor, obedecí a sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera. Así que finalmente cedió. Se levantó del suelo y tomó aliento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y sus consejeros, y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. Bueno, este es el capítulo de la palabra de Dios que estudiaremos el día de hoy, el primer libro de Samuel, capítulo 28. Así que tengamos a la mano cómo escribir, por favor. Tengamos a la mano una Biblia para subrayar, porque el tema es muy interesante y también es importante. Es uno de esos textos de difícil explicación que contiene la palabra. La palabra contiene varios textos, varios capítulos que son de difícil explicación, entonces normalmente no se tocan demasiado por ese motivo. Pero hoy vamos a compartir un poco, ya que hemos estado tratando anteriormente los domingos y algunos miércoles temas relacionados con qué pasa cuando morimos, a dónde vamos cuando morimos y todo lo que tiene que ver con este tema. Bienvenidos a quienes se han ido conectando en los últimos minutos, también a la reunión. Para nosotros es una alegría grande que usted se conecte. Gracias por estar usted allí.
con su familia o con su cónyuge o con alguna otra persona, o gracias por estar usted allí en esa disposición de reunirse y de escuchar la palabra de Dios y de que oremos también juntos. Le damos gracias a Dios porque comenzamos, por su favor, un mes más. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha dado su mano, su favor, hasta aquí nos ha sustentado, nos ha sostenido el Señor, y confiamos en Él para estos 2 meses que a partir de hoy faltan para que terminemos este año y podamos de esa manera proyectarnos y avanzar con fe, como hasta ahora, esperando siempre de la mano de Dios que las cosas mejoren para cada uno de nosotros. Gracias a quienes nos hacen sus comentarios también, a quienes nos ayudan con los textos, así que bendiciones en Cristo para todos. Vamos a orar al Señor en esta mañana, en esta oportunidad que tenemos como iglesia. Vamos a orar al Señor. Padre, alabamos tu nombre que es grande, que es poderoso. Te alabamos al reconocer esa grandeza tuya, esa obra tuya, esa intervención tuya en la vida, en la experiencia de cada uno de nosotros. Es de tu mano que recibimos la vida, es de tu mano que recibimos el vestido, el alimento, el techo, es de tu mano que recibimos los recursos para vivir la vida humana. Es de tu mano y de la obra de Cristo que recibimos la salud, la sanidad, la reconciliación, la salvación, el perdón. Es, Señor, por causa tuya, el amor que nos expresas, que recibimos las respuestas a las oraciones, la protección, la dirección de Dios, la sabiduría de Dios. Es gracias a ese deseo de la voluntad tuya para nosotros que hemos sido aceptos en Cristo y que hemos sido declarados bendecidos con toda bendición. Hoy, Padre, cada uno de nosotros, desde el lugar donde se encuentra, te da las gracias. Te alaba en esta mañana. Bendice tu nombre. Engrandece tu nombre. Gracias, Padre, por todo el favor, la bondad, la misericordia, la gracia que nos concedes siempre. En Cristo Jesús te bendecimos. En Cristo Jesús te alabamos. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre Santo. Y oramos, Señor, por nuestros hermanos en cualquier lugar donde se encuentren, para que sean guardados y bendecidos. Oramos por los que sufren en estos momentos, Señor. Oramos por las personas que durante esta semana se han visto afectados porque sus familiares han muerto. Y oramos por los vacíos y por el dolor que han dejado a estas personas en el corazón de quienes les aman al partir. Por cualquier causa que hayan partido, Señor, fortalece a quienes sufren. Oramos por quienes sufren hoy las inclemencias de los terremotos, de los tsunamis, de los huracanes. Sabemos, Señor, que no solamente allí, entre todas estas personas afectadas, no solamente hay hijos de Dios, personas que ya creen, sino que también hay otros hijos de Dios que aún no creen. Todos estos seres humanos, con sus pérdidas de vidas económicas, materiales, oramos. Oramos, Señor, que los ayudes. Oramos que los fortalezcas. Oramos, Señor, que permitas que de alguna manera la condición de las personas mejore y que espiritualmente, anímicamente, emocionalmente, ellos experimenten, ellos sientan tu presencia, sientan tu mano, sientan tu favor, Señor, vean tu ayuda, Padre Santo. Oramos, Señor, por quienes son víctimas hoy de conflictos, de guerras entre naciones, en regiones del mundo. Señor, por todas las calamidades, las catástrofes, las situaciones difíciles que pasan los seres humanos, oramos. Extiende, Señor, desde tu presencia hacia nuestra tierra, hacia nuestro planeta, ese tiempo de restauración, ese tiempo de gracia, de misericordia, que se manifieste con mayor fuerza
Señor, en nuestra tierra, la paz, la justicia, amado Dios. Señor, por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios, oramos por los ministros, oramos por los pastores, por los apóstoles, por los profetas, por los maestros, por los evangelistas. Y oramos, Señor amado, también por los diferentes líderes de las diferentes comunidades religiosas que en su corazón tienen el deseo de proclamar a Cristo, de mostrar a Cristo, de establecer en el corazón de las personas principios espirituales que son un beneficio para el resto de la humanidad. Señor, gracias. Permite, Padre, que en esta mañana nos podamos gozar como pueblo de Dios, disfrutar este tiempo y que también podamos ofrecer juntos con nuestro hermano Juan estas canciones que sean una oración, que sean una exclamación de alabanza, que sean un grito de júbilo de los labios y del corazón de cada uno de nosotros. Nosotros que respiramos la santa respiración espiritual a Cristo mismo, y nosotros que respiramos este aire maravilloso, cumplimos esa parte de la palabra que dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, eternamente y para siempre. Padre, gracias, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Dios nos ha permitido para el día de hoy. Así que saludo a cada uno de los bendecidos que se han congregado en esta mañana, que han aceptado la invitación que el Señor les ha hecho a través de cada una de las personas que les han hecho llegar los enlaces. Veo algunos nombres nuevos hoy de personas que han tenido a bien conectarse para participar hoy con nosotros del estudio de la palabra. Recuerden, en los comentarios pueden escribir allí sus preguntas, sus sugerencias también, y también pueden indicarle a la persona que les hizo llegar el link que les hagan llegar nuestro teléfono. Muy bien, gracias, bendecido Pastor Carlos, por cada persona que se ha conectado, porque es muy bueno, muy maravilloso poder llevar el mensaje también a otras personas. Y excelente que hoy el pastor haya hecho la labor que siempre hace, que es de compartir el link con otras personas para que todos se conecten y podamos estudiar juntos. Nos gusta mucho cuando vemos esos nombres nuevos, porque sabemos que son de diferentes ciudades, de diferentes lugares, y que cada uno de ustedes es un multiplicador también, de la buena palabra, es un multiplicador que en ese sentido escucha la enseñanza y la replica también en otras personas, y eso pues nos permite a todos llevar este buen mensaje también. Como les dije al principio, nuestra intención es traer claridad sobre este tema y sobre otros temas que compartimos, que enseñamos tradicionalmente los domingos y los días miércoles también. Informo para la comunidad que el gobierno actual de Colombia, el doctor Duque, ha establecido que hasta el 30 de noviembre seguimos en este aislamiento, por lo tanto aún no se dan todas las garantías para reunirnos localmente aún, ya que dentro de las estadísticas y los protocolos que se manejan actualmente por la misma situación actual, aún se exige el distanciamiento. Nosotros procuraremos seguir haciendo nuestra labor virtual y nuestras visitas programadas a algunos hogares siguiendo los protocolos, algunas reuniones también. Recordemos que el próximo día domingo 8 de noviembre la reunión la celebraremos desde el municipio de Dos Quebradas, desde el hogar de la bendecida hija de Dios Germania Montes. Allí estaremos un grupo de hermanos también de cerca del sector. Siempre los grupos pues, no deben superar las 10 personas, unas 8 personas, 10 personas, para tener el distanciamiento.
seguir los protocolos. Ya hemos aclarado a quienes nos atacan por causa de la fe, de que si es lo que tenemos fe, de que por qué nos cubrimos la boca, que por qué no hacemos las reuniones, pero las autoridades han sido establecidas por Dios y han establecido unos protocolos que hay que seguir. Quienes no siguen los protocolos o desafían a la autoridad, a lo establecido por Dios, se oponen, y entonces eso conlleva unas consecuencias, acarrea unas consecuencias. Por lo tanto, nosotros nos sujetamos a esos protocolos y de esa manera evitamos de tener altercados con la ley, con la autoridad. Aparte de que consideramos importante hacer todo lo que está a nuestro alcance para, dentro de la sabiduría que tenemos, preservar la buena salud de los creyentes, de los hermanos también de la iglesia. Entonces no es cuestión de falta de fe, sino que es cuestión de obediencia y sujeción a la autoridad. Por ese motivo estamos aún esperando hasta que se den las condiciones propicias. Algunos templos católicos y protestantes ya han comenzado a generar sus reuniones, pero quienes asisten a las misas o a los cultos saben que hay un protocolo que hay que seguir y que la asistencia es poca, es reducida en comparación a la capacidad que tienen los locales o los auditorios por causa de la misma restricción actual. Entonces, hasta el 30 de noviembre se continúa en el estado en el que estamos por parte del gobierno y nosotros estaremos ahí sujetos esperando que se alivianen o aligeren las medidas para que cuando nos reunamos localmente podamos hacerlo con la libertad de podernos saludar y estar cerca los unos a los otros. Bueno, el tema de 8 días no se pudo transmitir, se pudo hacer en directo, pero no se pudo hacer la grabación como tal porque el audio no fue posible, solamente la grabación del video, pero no el audio. Entonces, por eso no se compartió esta semana. El tema muy interesante, muy importante, con una pregunta de que si dejamos de ser iglesia, ¿por qué no nos reunimos localmente? Quienes participaron, pues tuvieron la bendición de escucharlo y participar. Y quienes no, entonces, de pronto más adelante hacemos nuevamente, pues no el mismo, porque es muy difícil replicar exactamente la misma enseñanza, pero podemos tocar nuevamente el tema y compartir nuevamente entonces con todos ustedes. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Vamos a buscar por allí. Algunas personas pues a veces me dicen que lo hago muy rápidamente, entonces voy a dar tiempo a que, por favor, ustedes encuentren el libro de Samuel, capítulo 28, el primer libro de Samuel, capítulo 28, y de esa manera podamos juntos, entonces, esta mañana compartir y también podamos esta mañana pues estudiar la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Bueno, los pongo al tanto porque ya hicimos la lectura cuando comenzamos la reunión, entonces no la vamos a hacer nuevamente todo el capítulo, pero el texto como tal está dentro de un contexto en el cual Saúl, el rey de Israel en ese momento de la historia, tiene un conflicto, un encuentro, una guerra, y ha consultado al Señor para saber si va o no va a la guerra, qué hacer, y no encuentra respuesta, entonces decide consultar a los muertos, decide consultar a Samuel, que ya había muerto, el profeta Samuel había muerto hace unos días, decide consultarlo para saber qué decisión debe tomar, si va o no va a la guerra, y para eso visita a una adivina en Endor. Saúl había expulsado a todos los que practicaban este tipo de actos, se conoce como necromancia o necromancia, que es consultar a los muertos para pedirles alguna orientación para la vida. Saúl los había expulsado, pero sus consejeros lograron encontrar a una mujer que sabía que era médium, que al parecer no estaba ejerciendo por temor al decreto del rey.
Saúl se disfraza, va donde ella, le exige que llame a este espíritu como tal, y bueno, la mujer allí se sorprende porque se encuentra con algo que nunca antes le había sucedido, y es que hay un personaje que viene hasta el lugar donde ellos están y habla con Saúl. Entonces vamos a mirar algunas cosas importantes. Número uno, anote por favor allí, que solo Dios puede levantar a los muertos. Solo Dios puede levantar a los muertos. Sabe que el Evangelio lo que trae es claridad a las personas. Trae claridad a las personas. En el mundo secular, o en el mundo religioso secular, se da a entender de que hay al menos dos dioses poderosos. Al menos dos. Sabemos que en las religiones hay diferentes dioses. Entonces, puede decir que hay muchos dioses, pero en la religión cristiana, en sus diferentes brazos o manifestaciones o extensiones, al menos se conocen que la iglesia reconoce a dos dioses. Aunque la iglesia protestante en su mayoría dice que hay un solo Dios, en la práctica reconoce a dos dioses. Uno es Dios, a quien pueden llamar Dios, el Padre, el Señor, Jesucristo, Jesús, bueno, el nombre que le den, y el otro lo llaman diablo o Satanás. Y lo reconocen como Dios, aunque dicen en sus enseñanzas que hay un solo Dios, porque le atribuyen a Satanás, o al diablo, o a Lucifer, una cantidad de poderes que son casi iguales a los de Dios, e incluso en algunas de sus afirmaciones parece ser que son superiores incluso a los de Dios. Entonces, yo voy a mostrarles hoy por la Biblia lo que la Biblia dice, que hay un solo Dios. No hay dos dioses, hay un solo Dios. Un solo Dios que es plural, pero hay un solo Dios, un solo Dios. Y ese solo Dios, solo Él puede levantar a los muertos. Solo Él puede levantar a los muertos. Vamos a leer, por favor, el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Vamos a ir leyendo la Biblia. Segundo de Reyes, 13, 21. Vamos a ir allí, vamos a tomarnos el tiempo de buscar, por favor. Si usted no tiene Biblia física, puede mirarlo virtualmente. Si no quiere, al menos anote el texto, por favor, claro, y luego lo mira. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Mire lo que dice allí, la palabra. Segundo de Reyes 13, 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Recuerden que Eliseo fue el profeta que sucedió a Elías. Elías, antes de morir, le transmite a Eliseo la función del ministerio, del llamamiento, y él queda allí como profeta. Luego muere Eliseo, y ya muerto Eliseo, y había pasado algún tiempo, ya estaban sus huesos allí, pues en alguna ocasión iban a enterrar a un cadáver allí, aparecen unos soldados, los que estaban haciendo la sepultura se asustan y corren, y cuando se asustan y corren, entonces sueltan el cadáver allí, y resulta que cuando el cadáver toca los huesos de Eliseo, este hombre resucita. Bueno, ¿quién fue Eliseo? Eliseo era un profeta del Señor, un profeta del Señor. Otro texto que nos va a ayudar es Primera de Reyes 17, 22, que hay una declaración, una declaración contundente allí. Primera de Reyes 17, 22 es la historia de un niño que muere en una casa donde el profeta Elías se hospedaba, se quedaba, generalmente comía allí.
Y cuando este niño muere, la mujer le demanda al profeta por la vida del niño. El profeta toma el cadáver también del niño, el cuerpo, lo lleva a su habitación y le dice a Dios: Señor, esta mujer me ha servido y ahora se le murió el niño y es como si fuera un castigo, y en vez de recibir un beneficio, ahora recibes un problema. Y entonces él ora por el niño y se hace una ceremonia allí donde transmite de su calor corporal el cuerpo del niño, y el niño resucita. Eliseo, profeta del Señor. Elías, profeta del Señor también. Vamos a leer también, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 11. A Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En el caso de Abel, el cuerpo de este joven resucita al tocar el cuerpo de Eliseo, profeta del Señor. En el caso del niño, el niño resucita porque Elías, profeta del Señor, ora por él. En el caso de Jesús, el Cristo, resucita porque el Espíritu de Dios vivificó el cuerpo de Jesús y lo levantó de entre los muertos. Ahora leamos lo que dice Hechos 13:30, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 30. Hechos 13:30. Hechos capítulo 13, versículo 30. Nos dice claramente que el Señor lo levantó de los muertos, mas Dios le levantó de los muertos. En la Biblia, cuando usted la estudia, no encuentra que un personaje llamado Satanás o el diablo tenga el poder de levantar a los muertos de la tumba. La Biblia sí enseña que solo Dios tiene el poder de dar vida y tiene el poder también de quitar la vida. Solo Dios. Y esto nos va a permitir acercarnos al texto de Samuel para mostrar nuestra posición hoy de lo que pasó allí en el encuentro que se suscitó entre la divina, Saúl, los dos acompañantes de Saúl y Samuel, que hace su presencia allí en ese momento. ¿Qué nos dice la Biblia de quienes pueden resucitar o de quienes pueden volver de la muerte a la vida? Nos dice algo que es muy interesante y lo dice acerca del Señor Jesucristo. Vamos a mirar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, donde Jesús, hablando con Marta y María, les dice y les recuerda quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesucristo? De todas las cosas que Él es para nosotros, Él también es, según nos dice el texto. Vamos a leerlo, Juan 11, 25 al 26, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26, dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Jesucristo, la resurrección y la vida. El que duerme en el Señor, oído, aunque duerma en el Señor, en este sistema, realmente no ha muerto. Recordemos que la Biblia nos dice claramente que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Vamos a seguir nuestro recorrido para adentrarnos. ¿Quién es la única persona que tiene las llaves de la vida y de la muerte? ¿Quién es la única persona que tiene las llaves de la vida y de la muerte? Según la palabra de Dios.
Porque algunos parece ser que piensan que las llaves de la vida y la muerte las tienen varias personas y entonces pueden ir al mundo de los muertos y levantar y resucitar a cualquier persona. Es muy diferente la enseñanza que da la Biblia a la enseñanza que enseñan algunos maestros de la Biblia, que dicen que Dios dice y toman algunos textos de la Biblia y los explican de tal manera que dan a entender de que prácticamente muchas personas pueden hacer vivir a los muertos. Pero eso es diferente a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando usted la lee de principio a fin, lo que le da a entender es que el único que tiene poder de quitar la vida y dar la vida es Dios. Solo Dios. Incluso hay muchos testimonios de muchas personas que se han visto en situaciones donde literalmente su vida se iba a perder. E incluso así han vivido. Porque Dios es el que decide cuando una persona debe partir y cuando debe vivir. Dios es el que decide, no el hombre, sino Dios. Hay gente a la que literalmente le han dicho, usted debería haber muerto, pero no murió. Y no murió porque el que decide que muera es Dios. Oído, Dios, no el hombre. Vamos a leer un texto de Apocalipsis 1:18, que la mejor forma de expresarlo es no diciendo Apocalipsis, sino revelaciones, porque es una revelación, pero pues en la mayoría de Biblias latinas o hispanas, pues aparece como Apocalipsis, entonces hay que dar allí la claridad. Revelaciones 1:18 o Apocalipsis 1:18 es un texto que nos puede ayudar mucho. Vamos, por favor, se encuentra exactamente al lado derecho de la Biblia, el último libro de la Biblia, 1:18, dice así: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. En algunas Biblias va a encontrar las llaves del Hades y de la muerte, y en otras va a encontrar la expresión las llaves del infierno y de la muerte. Ustedes saben que eso es por las diferentes traducciones. Lo que el texto está diciendo allí es que él estuvo muerto y vive y tiene las llaves o el poder de enviar a las personas a la tumba por medio de la muerte, ya que la muerte es el paso que nos toca dar casi que obligatoriamente a todos para poder entrar al Hades o a la sepultura o a la tumba como tal. Bueno, otra cosa interesante es que ninguna persona que está en Dios, ninguna persona que está en común unión con Dios, o ninguna persona que tiene su espíritu unido al espíritu de Dios, muere. Vamos a mirar lo que dice Lucas 20:38, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 38. Lucas 20:38. Capítulo 20, versículo 38. Dice: por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Cuando una persona pasa el umbral de la muerte física o biológica natural, para el sistema muere, porque deja de ser en el sistema. Pero lo que ignoramos, muchas personas hoy ignoran, es que la persona realmente no muere, solo pasó de un estado de vida humana, biológica, con un cuerpo, a un estado sin el cuerpo. Pero la persona sigue viva, no ha muerto. Por eso Dios no se llama a sí mismo Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios de vivos o de los vivos.
Así que ninguna persona que está en Dios muere realmente. Por eso, Dios tiene el poder, si quiere, de levantar a los muertos, es decir, de hacer que se manifiesten una vez más. Puede ser en su forma espiritual, mostrando una corporalidad para el momento de su aparición, para que no sea algo fantasmal, o puede resucitarlos, como hay muchos casos, entre ellos el más documentado, el de Jesús de Nazaret, que resucitó, el de las personas que resucitaron el día que Jesús resucitó, porque recuerden que cuando Jesús resucitó, no solo resucitó el Señor, los evangelios no se centran en las otras personas que resucitaron, pero resulta, aunque el evangelio no se centra en las otras personas que resucitaron, resulta que cuando Jesús resucitó, resucitaron muchas personas más. Pero como ellos antes de su muerte no hayan sido presentados como el Mesías, sino que resucitaron por causa de que la vida se manifestó en Jesús al resucitar, esa vida se impartió a esos otros cadáveres que estaban allí cerca y también resucitaron. Ellos murieron después, nuevamente, pero la diferencia entre ellos y Jesús, Cristo, es que el Señor no volvió a morir. Él tiene en sí mismo el poder de una vida indestructible. Por lo tanto, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Eso nos permite comprender un poco por qué Dios permitió que Samuel viniera a hablar con Saúl. ¿Por qué Dios? Porque no fue la adivina que estaba enseñada a engañar a las personas al consultar a los muertos, sino que ella misma se asombra al ver que lo que está pasando allí está fuera de su control, porque Dios permitió que Samuel se levantara o tomara nuevamente una forma corporal o visible para venir a dar un último mensaje al rey Saúl y para recordarle también que anteriormente ya él había hablado acerca del final de la vida de Saúl. Algunas personas se alarman con un texto como este porque dicen, no, es que ese no era Samuel porque lo llamó una adivina. Es que ningún adivino tiene las llaves de la muerte y de la vida. El único que tiene las llaves de la vida y de la muerte es el Señor. Y el único que puede levantar a una persona, oído, de los muertos, o llevar a una persona de los vivos al mundo espiritual y mostrar cosas y traerlo nuevamente, es Dios. Ustedes saben, por ejemplo, que el apóstol Pablo fue arrebatado varias veces según su expresión a un mundo espiritual. Él describe allí ese mundo espiritual como el tercer cielo. Él fue arrebatado en cuerpo, vio cosas allí, algunas no las pudo describir al escribir sus cartas, sin embargo, él continuó con su corporalidad hasta el final de su vida. En el caso de Samuel, que ya había muerto, Dios lo levanta, permite que venga a hacer una tarea específica ante la queja de Samuel de que ya había terminado su ciclo, por así decirlo, en esta vida, pero Saúl insiste en buscar la voz de Dios, que lo había ya desechado, y por esa razón, entonces, tiene ese encuentro allí con él, le advierte de las cosas que van a pasar, le confirma lo que ya le había dicho anteriormente también. Lo que es difícil para muchas personas es que haya sido no en el templo, sino en la casa de una adivina.
es lo que dificulta para las personas a veces que dicen que no es posible que haya sido Samuel, pero recuerden que ninguna persona puede levantar a los muertos, solo Dios puede levantar a los muertos, y solo Dios puede traer a los muertos a la vida, o solo Dios puede llevar a una persona en vida a una experiencia espiritual y regresarle nuevamente, porque Dios no está limitado por la experiencia humana de la muerte como tal. Ninguna persona muere en Cristo. Es algo que nosotros aún debemos trabajar mucho para fortalecer en nosotros, que a veces lloramos, sentimos tristeza por quienes se van, o incluso sentimos mucho temor de encontrarnos con la muerte, porque se nos da a entender que es el final de la experiencia, pero no es el final de la experiencia. No morimos porque nuestra verdadera naturaleza y nuestra esencia no es este cuerpo humano que tenemos, sino que es espiritual, no muere. La muerte es solo pasar de un estado a otro estado, pero no hay muerte, y mucho menos para quienes tienen la fe en el Señor Jesucristo. Él mismo declara: yo soy la resurrección y la vida. Si usted cree en el Señor, usted no muere. Usted no deja de existir en el plano natural, sí, pero no para Dios, ni para la vida misma, porque en usted está la vida, usted está conectado a la vida de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir para que vamos a ir como teniendo mucho mejor. Primera de Samuel 28:12. Leamos lo que pasa allí con la adivina. Primer libro de Samuel, que es donde estamos estudiando, capítulo 28, versículo 12. Dice ella: cuando la mujer vio a Samuel, gritó. Ella era medium, practicaba la adivinación, ya lo había hecho muchas veces. ¿Por qué gritó? O como dicen las otras versiones, se asustó. ¿Por qué se asustó tanto? ¿Por qué gritó? Porque en esta ocasión ella no tenía el control como solía hacerlo cuando hacía sus convocaciones a los muertos para darle mensajes a los vivos, sino que en esta ocasión ella no estaba controlando lo que estaba pasando, y la razón por la que no estaba controlando lo que estaba pasando es que ella no hizo contacto con ningún espíritu, o como suelen decir algunas personas, con algún demonio, sino que ella misma se asombró porque vio que aquello que ella convocó, llamó, no era una ilusión, sino que era algo real y verdadero. E incluso no solamente se asombró y gritó o se espantó, sino que entendió en ese momento que la persona que estaba allí, que le estaba solicitando que invocara a esta persona, no era cualquier persona del pueblo de Israel, sino que era el mismo rey Saúl. Y eso la atemorizó aún mucho más, porque dijo: me engañó, ahora me va a matar. O sea, estoy metida en un gravísimo problema. A partir de ese momento, el texto bíblico quita del escenario a esta mujer, y el diálogo queda solo entre Samuel y Saúl. Allí ya no hay medio, ella no está temblando, ella no engrosó su voz, las velas no se apagaron ni se prendieron, ella no está hablando en nombre de Samuel, sino que Samuel mismo hace su aparición en el lugar donde está Saúl, en la casa de esta mujer. Él hace su aparición allí, asombra a la mujer, porque muy seguramente estoy tentado a decir que ella nunca había tenido una experiencia de esa en toda su vida como medium, de que se manifestara verdaderamente una persona que había muerto, esa persona regresara en ese momento, no con espejos, no con mantos, no con ruidos, sino literalmente la persona hiciera su aparición. Se asombra cuando ella ve que viene una luz que se ilumina el lugar, y entre la luz ve
la forma corporal de un anciano, de un hombre ya de edad avanzada, con una capa que era muy común y que era lo que identificaba mucho también a Samuel, y reconoce entonces que es Samuel. El mismo Saúl incluso reconoce que es Samuel, y el mismo Samuel se presenta allí y se identifica, número uno, como Samuel, y recuerda las palabras que ya están escritas, que vamos a mirar un momento en otras partes de la Biblia, las reclama y profetiza también en ese momento. Recuerde, solo Dios puede levantar a los muertos, puede resucitarlos, volverlos a la vida, o en este caso solo Dios podía hacer que el mismo Samuel apareciera una vez más, aunque ya había muerto. Pero vamos a comprobarlo con otros casos de la Biblia también, para entender que es posible que alguien que ya murió tome forma corporal para una función específica y luego pues vuelve nuevamente a dejar su forma corporal y regresa a su forma espiritual donde está viviendo, porque nadie muere en el Señor. Tenga eso en cuenta, nadie muere en el Señor. Vamos a leer otro texto que nos va ayudando. Vamos a mirar en el 28:17 lo que le dice Samuel a Saúl. Por favor, mire su Biblia allí o anote, por favor, si no está leyendo, anote, por favor. Capítulo 28, versículo 17. 28:17. Mire lo que dice. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Vamos a mirar, por favor, primero de Samuel 15:8. Primero de Samuel 15:28, que es la referencia que está haciendo allí el profeta a una profecía que ya había dado anteriormente antes de morir, en vida. Le está recordando a Saúl, casi que le está diciendo, no debe haber alarma en que en este momento estés enfrentándote a un ejército tan grande y que casi que presientas que vas a morir, porque es que ya Dios lo había dicho. 15:28 de 15:28 del primero de Samuel. Mira lo que dice el 15:28. Vamos a leerlo por acá. Dice así. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Primero le confirmó la palabra profética que ya le había dado. Digo, así como Dios dijo por medio de mi boca, es exactamente lo que está pasando. Casi que le está diciendo, ¿para qué molesta? ¿Para qué consulta? ¿Para qué pregunta? Si está pasando exactamente lo que ya se le había dicho que iba a pasar. Miremos otra cosa interesante allí, por favor. En esa oportunidad, en 1 Samuel 28, Samuel profetiza una vez más la muerte de Saúl y de sus hijos. 28:19, por favor, lea conmigo allí. 28:19 dice, además el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Recordemos, quienes hacen la lectura del contexto, que exactamente así como lo profetizó Samuel, sucedió. Los hijos de Saúl murieron, incluso Jonatán, que era amigo de David, y también el mismo Saúl, aunque intentó suicidarse, no se murió, y entonces después una malecita termina con su vida, y él muere. El profeta le dice, van a morir tus hijos, vas a morir también tú, y aparte de eso, ustedes van a estar donde yo estoy, es decir, en la tumba. Van a descender al Hades o a la tumba. Van a morir y van a venir al lugar de donde me has hecho venir a mí o donde yo estoy. Recordemos que el Antiguo Testamento, oído muy importante,
no nombra un lugar de castigo llamado el infierno. No lo nombra. O sea, lea detenidamente el Antiguo Testamento, libro por libro. No lo nombra. No nombra que la gente moría y se iba para algún lugar a sufrir. Simplemente nombra que quienes morían eran sepultados. Samuel le dice a Saúl: vas a morir y vas a venir al mismo lugar donde yo estoy, es decir, de la tumba. ¿Por qué me has hecho venir de mi tumba? Vas a estar en el mismo lugar donde yo estoy. Así como le recordó la profecía que le había dado en vida, también tuvo cumplimiento la profecía que le dio de lo que iba a suceder en los días próximos. Yo espero que ustedes se tomen el tiempo de leer el capítulo 29, 30 y 31 para que puedan ver cómo la profecía de Samuel tuvo cumplimiento también. Tuvo cumplimiento. Recuerden esto, que está en la Biblia también. La única forma de saber que un profeta era profeta del Señor, para diferenciarlo de un profeta que no fuera profeta del Señor, es si lo que decía tenía cumplimiento. Muy importante esa parte. Pero ahí vienen cosas más interesantes todavía que tenemos que ir mirando. Vamos a mirar que la Biblia dice que solo Dios puede despertar a los muertos y levantarlos. Solo Dios. Porque aquí el dilema que tienen muchas personas es que dicen que la divina trajo al espíritu de Samuel, o que la divina suplantó con un demonio o con otro espíritu a Samuel. Pero quienes así piensan, entonces no han comprendido bien la gracia, ni han entendido el poderoso mensaje del nuevo pacto aún. Porque la Biblia declara abiertamente que solo Dios puede levantar a los que están muertos, que Dios es Dios de vivos y de los que duermen. Y en ese sentido, Dios es Dios no de muertos, sino de vivos. La muerte es algo que está en la mente nuestra, que afecta al sistema humano, natural, nuestra parte de la experiencia humana, pero que no afecta oído a esa parte espiritual. Cuando morimos, quedamos en el Señor. En el Antiguo Testamento, la gente dice: no, Saúl, oído, porque así lo he escuchado, ¿sí? Saúl se suicidó, Saúl se fue al infierno. Lea bien la Biblia. Saúl no se suicidó. Él, en un momento desesperado, quiso suicidarse. Sin embargo, no murió. Así que tuvo que pedir la ayuda de otra persona para que le diera el golpe de gracia para poder morir. Aparte de eso, la Biblia no dice que ninguno de estos personajes se haya ido a algún lugar, ni siquiera del mismo Caín, ni siquiera del mismo Adán, ni siquiera de la misma Eva, ni de quienes hicieron actos humanos que no eran los mejores o los más aprobados en el Antiguo Testamento. Simplemente se dice que morían. Así como Samuel le dijo: tú y tus hijos estarán aquí conmigo, o sea, van a morir y van a quedar en la tumba o en el Hades, que es como aparece en algunas Biblias, y en algunas de pronto en el infierno. Sin embargo, ustedes saben bien que la palabra infierno no aparece en los originales de los escritos bíblicos, que la palabra infierno como tal simplemente significa inferior, pero que se le da otra connotación dentro de la religión como tal. Mateo 17, capítulo 17, versículos 2 y 3. San Mateo, capítulo 17, versículos 2 y 3. Vamos a leer, por favor. Mateo 17, versículos 2 y 3. Es la transfiguración. Mire qué cosa tan interesante. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Entonces, ¿quién apareció ahí reemplazando a Moisés? ¿Un demonio? Y entonces Jesús en ese momento fue un hechicero o un medio, porque de Moisés se dice que murió y que Dios lo sepultó.
Sin embargo, ahí está Moisés hablando, hablando con Jesús. Jesús se transforma o permite que esa naturaleza espiritual a Cristo se manifieste y entonces su rostro resplandece, su ropa resplandece y se ve una total luz, y en esa transfiguración donde Jesús es quitado el humano y aparece Cristo como tal, sino que aún no había muerto, entonces estaba aún dentro del cuerpo de Jesús, él aparece allí y aparece Elías, de quien se dice que fue llevado al cielo en un torbellino. No se registra la muerte de Elías, y aparece Moisés, de quien sí se dice que Dios lo enterró, o sea, que murió. Sin embargo, ahí están los dos, como diríamos popularmente en nuestra región de este país de Colombia, vivitos. Ahí están vivitos los dos, hablando con el Señor. Por eso no es imposible, ni se le tiene que atribuir a un demonio o al diablo la aparición de Samuel para hablar con Saúl. Es que Dios es Dios de vivos, Dios de los que duermen, y solo Dios puede levantar a los muertos, y Dios puede hacer que una persona que ya murió se manifieste corporalmente si tiene una función específica que hacer para el reino de Dios, y luego vuelve nuevamente a su estado, donde ya no está en esta dimensión. Como también puede tomar a un ser humano que está en esta dimensión aún, llevarlo a un éxtasis o estado espiritual, mostrarle cosas y regresarlo nuevamente a este estado donde aún está. Eso le pasó muchas veces al sacerdote Ezequiel. Si ustedes se toman el tiempo de leer el libro del profeta Ezequiel, él tuvo varias experiencias como esa, donde fue llevado a otros estados, vio otras cosas y luego volvió nuevamente a su corporalidad. Es muy importante que tengamos eso en cuenta para este estudio. Todos los espíritus, oído, y aquí va a haber un caso muy bonito, muy interesante. Yo creo que usted ponga mucha atención en esta parte final del estudio, porque mi posición como pastor, respeto la de muchos otros pastores, muchos están de acuerdo conmigo, muchos teólogos están de acuerdo conmigo, o yo estoy de acuerdo con ellos porque pues, son personas que ya me precedieron, en que el que estaba allí era Samuel. También hay muchos pastores y muchos teólogos que dicen que no, que era un demonio y que fue el diablo y todo eso. Bueno, cada uno tiene su posición. Yo tengo esta posición clara, para mí era Samuel. Porque yo pienso y creo que Dios puede levantar a los muertos y que puede hacer casos como esto, porque lo encuentro en varios lugares de la Biblia. Además, porque en mi mente y en mi corazón solo existe un solo Dios, no un Dios y otro Dios negro, otro Dios oscuro, otro Dios bajo, otro Dios diablo, no. Para mí existe un Dios, un solo Dios, que habla desde la luz y que es luz, pero que también habla desde la oscuridad, porque la Biblia dice eso también, que Dios habla desde las tinieblas. Entonces, esas otras ideas están en la mente nuestra porque la religión, la tradición nos las han enseñado. Entonces, hay mucho pastor, mucho predicador que puede en sus enseñanzas decirte que Dios dice, y entonces que Dios habla de diablos, de infiernos, de demonios, de castigo, Esta mañana miré un corto video donde alguien dice que pesar de la gente, porque Dios los va a mandar al infierno eternamente y para siempre a padecer. Bueno, esa es la mentalidad de estas personas, es su enseñanza, es su formación. Yo en el Evangelio de Cristo y en lo que veo a través de toda la Biblia, en más de 40 años de experiencia cristiana, de estudiar la palabra, de crecer en el conocimiento, veo a un Dios de amor, de misericordia, que no está interesado en mandar a ninguna persona a sufrir eternamente, pero que sí enseña a las personas que en vida deben tener actos y comportamientos que propenden al mejoramiento continuo de sus vidas, que dependen al buen comportamiento, al buen vivir, a mostrar un nuevo nacimiento, a mostrar al Hijo de Dios reinando en la vida de ellos. Pero pues son diferentes posiciones. Entonces, la posición de este ministerio, de este pastor, que les habla es que el que estaba allí era Samuel,
que Samuel le recordó a Saúl la palabra profética que ya le había dado en su experiencia humana. Ya Samuel había muerto, Dios le permitió levantarse en ese momento. La divina no tenía control de lo que estaba pasando, por lo tanto se gritó, se aterrorizó de lo que estaba pasando porque se dio cuenta de que no era una falsedad, sino que realmente allí estaba Samuel. Y aparte de eso, Samuel profetiza acerca del destino de Saúl y de sus hijos, y así como profetizó, se cumplió exactamente. Todos los espíritus pertenecen a Dios. Mira lo que dice esto, póngale atención a esto, o sea, tómese el gusto de leer este texto conmigo. Primero libro de Reyes 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22. O sea, la Biblia tiene muchos textos muy interesantes. Y algunos de esos textos, hay personas que no quieren leerlos, pero están ahí en la Biblia. Y muestran que solo Dios es Dios, que no hay más dioses. Que solo Él es Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13. En adelante. Hay que leer estos textos porque nos ayudan a entender lo que vamos a decir. Vamos a leer del 13 al 28. Oiga, esto es como para mí, como si fuera un buen café, un buen sorbo, una buena lectura. Eso es algo maravilloso. Mira lo que pasa allí. Primer libro de Reyes 22, 13 al 28. Lea conmigo y preste atención. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaía le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Entonces, él está proponiendo pues a Micaías que haga esto. Ponte tú también de acuerdo con los profetas y asegúrale al rey que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió, tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey Acab, le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, si sube y saldrás vencedor, porque sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza, ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Porque el rey sabía que él no le estaba diciendo la verdad. Y entonces escucha la palabra. Entonces Micaías le dijo, versículo 17, presten atención a esto, que esto es maravilloso. Oído, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. Entonces, aquí viene el rey y le dice al otro rey, porque son dos reyes que están sentados allí, dos reyes, ojalá usted lea del capítulo 22 todo completo, son dos reyes que están cada uno en su trono sentados frente a los profetas, más de 400, y frente a Micaías. Y entonces un rey le dice al otro rey, no te dije, exclamó el rey de Israel al rey Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Esto es maravilloso. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir al rey Acab para que vaya a pelear contra Ramón de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, y esas sugerencias venían de los ejércitos que estaban alrededor del Señor, de los espíritus que estaban alrededor del Señor. Le dieron una cantidad de sugerencias. ¿Qué sugerencias? Dice que hubo muchas sugerencias. Y oiga esto. Hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. O sea, yo puedo convencer al rey de Israel para que vaya y lo maten. Porque la intención de Dios en la visión era que mataran al rey de Israel. Entonces tenía que convencerlo de que fuera a la guerra. Pero ¿cómo lo hacemos? Y este le dijo, yo no puedo convencer. Entonces el Señor le dijo,
Oído, Dios le dijo a ese espíritu, le dijo, ¿y cómo lo harás? Y escucha lo que él le dice. Versículo 22, ¿cómo lo harás? Preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Eran más de 400 profetas diciéndole al rey, vaya, Dios le va a dar la victoria, vaya, Dios lo va a prosperar, vaya. Pero resulta que ellos hablaban porque un espíritu enviado por Dios, que salió de la presencia de Dios, vino a cumplir un propósito específico, que era seducir al rey para que fuera a la guerra, para que lo matara. Porque esa era la voluntad de Dios en ese momento. Entonces, dice acá, versículo 23, así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Keena, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó. Y Micaías le contestó, ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. O sea, cuando fueran a la guerra, y estuviera la guerra y los enemigos vinieran y lucharan, le dijo, cuando estés corriendo a esconderte, al ver que lo que dicen no es verdad, entonces sabrás que el Espíritu de Dios se pasó de ti a mí para decirme a mí lo que es la verdad. Y al rey le dijo, porque el rey lo mandó a la cárcel, por no profetizar lo que el rey quería escuchar, lo mandó a la cárcel y el rey le dijo, mira, el rey le dijo, ¿y cómo sabré yo que la palabra es de Dios o no es de Dios? Le dijo, cuando estés derrotado, cuando te vayan a matar, te darás cuenta de que yo te hablé la palabra de Dios y de que todos tus profetas son unos mentirosos. ¿Oído? Esta atención no la podía decir porque algunas de mis palabras han ofendido a algunas personas. Y algunas de las frases que yo digo son motivo para que algunos predicadores y personas se la tomen a mal. Y entonces hablan a veces mal de mí como persona o del ministerio, pero presten atención a todo el contexto. No dice la Biblia que el diablo reunió a sus demonios y les preguntó, ¿cómo voy a hacer para que maten a este hombre? Sino que Dios estaba rodeado de sus ejércitos, de los espíritus servidores de Dios, y que Dios tenía algo que hacer acá en la tierra y estaba preguntándole a estos personajes, a estos espíritus, ¿cómo yo qué pasa esto en la tierra? Y entonces escuchaba sugerencias. Y un espíritu que vino de parte de Dios, que salió de la misma corte de Dios, vino y ejecutó un plan acá en la tierra. Ese espíritu de mentira, como es llamado, porque vino a traer un mensaje que no era verdad, para incitar a un hombre a hacer lo que no debía hacer. Ese espíritu de mentira no vino de parte del diablo, vino de parte de Dios. Y yo sé que eso puede molestar a algunos, porque algunos dirán, no, Dios envía sus espíritus buenos para hacer cosas buenas. Y otros dicen, y el diablo envía sus espíritus de mentira para hacer cosas malas. ¿Hasta cuándo vamos a tener que luchar y enseñar lo mismo hasta que lo podamos entender? Solo hay un solo Dios que tiene propósitos eternos preestablecidos con cada uno de nosotros. Y nosotros hacemos parte del propósito mayor de Dios y cumplimos nuestra función dentro de ese propósito. Y todos los espíritus que salen a incitar a los hombres a una cosa u otra cosa, salen de la presencia de Dios, porque vienen a ser parte de un propósito mayor. Usted y yo, a Dios gracias, le hemos caído bien a Dios, nos ha enviado su espíritu, nos habla su espíritu, nos induce su espíritu, nos seduce su espíritu. Pero hay otras cantidades de personas que tienen que ejecutar ciertos planes humanos, gobiernos humanos, personas humanas, que tienen que ejecutar ciertas acciones humanas que a veces no son buenas a nuestros ojos, pero tienen que hacerlas porque eso hace parte de un plan mayor establecido por Dios, preestablecido por Dios. Entonces, yo les comento esto porque a veces se da la intención y se enseña que hay un Dios que tiene un poco de ángeles y que hay otro Dios malo que tiene otro poco de ángeles.
y que nosotros somos las víctimas. No, no somos víctimas. Somos hijos, somos bendecidos, hacemos parte de un propósito espiritual. El que se levantó para mí allá, cuando la divina trató de invocar un espíritu, fue el mismo Samuel que Dios lo envió. La divina quedó allí en segundo plano porque no pudo hacer lo que siempre hacía, que era mentir y engañar. ¿Por qué la Biblia prohíbe que las personas practiquen este tipo de actuación, de consultar a los muertos? Porque la Biblia propende y enseña una verdad, que es esta: hay un solo Dios, solo se debe adorar a un solo Dios, mirar a un solo Dios. Nuestra fe debe estar proyectada y dirigida solo hacia el Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra. No tener una fe diferente a esa, para llevarle fe en las personas a creer en una piedra, en un árbol, en una estatua, en una fuente de agua, en qué sé yo, sino que la fe únicamente debe ser puesta en Dios, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cualquier otro tipo de acto que el ser humano realice no es aprobado por parte de Dios, pero no necesariamente porque haya otro Dios malvado y unos espíritus malvados, sino porque debe ser sana nuestra fe, nuestra creencia. Si yo a usted le doy un vaso de agua y le digo que es bendito y que esa agua la tomé de un chorro por aquí donde yo vivo y usted se sana, entonces usted mañana cuando vuelva a estar enfermo o alguien esté enfermo, va a llamarme y decirme: pastor, deme otro vaso de agua del chorro allá donde usted vive, porque esa agua es bendita y me sanó. No, no fue el agua la que te sanó, es la fe en Dios la que debe sanarte. Ya la palabra dice: por sus llagas hemos sido sanos. Y así en cada expresión nuestra. Cualquier otro tipo de enseñanza que lleve a las personas a desviar su fe de Dios es rechazada en la enseñanza bíblica, porque Dios exige, oído, exige adoración solo para Él, devoción solo para Él. ¿A usted no le gusta? Ármese una navecita, meta allí sus cosas, prenda su navecita y váyase y colonice algún planeta por allá y establezcase allá y diga: aquí yo hago lo que yo quiero. Pero resulta que este planeta lo creó Dios, lo formó Dios, lo estableció Dios, lo sustenta Dios y Él establece las normas. ¿Sí? Si aún para entrar a un bar, si aún para entrar a ciertos lugares, oído, uno tiene que cumplir ciertos requisitos y el administrador puede decir: no entra. Y si él dice no entra y punto. ¿Se reservan el derecho? ¿Por qué no se puede reservar Dios el derecho de exigir total adoración solo para Él, si Él es el dueño de todo lo que está? Si Él lo creó todo. Pero bueno, vamos a leer unos textos más y oramos. Bueno, no siempre enseño así con un tiempo como tan largo, pero pues no voy a partir la enseñanza. Espero que ustedes tengan allí unos minuticos más para no partirla. Vamos a mirar Hebreos 12:9, por favor. Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. ¿Qué dice? Mire. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, entonces, oído, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Y en otras versiones dice: ¿acaso no deberíamos hacer obediencia al Padre de los espíritus? Porque la Biblia declara, oído, la Biblia declara que Dios es el Padre de los espíritus de toda carne. La Biblia no enseña que Dios es Padre de unos espíritus y que el diablo es padre de otros espíritus. No, la Biblia enseña que Dios es el Padre de los espíritus, oído, de toda carne. La mayoría también enseña a las personas a creer en lo que no es Dios. Pero lea la Biblia. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de espíritus y así viviremos? Dios es el único que al principio en Génesis creó millones de espíritus, tanto en los ejércitos de los cielos como en la tierra. Leamos lo que dice Números 27:16. Números, el cuarto libro de la Biblia, Números 27, oído,
Vamos allá a Números, capítulo 27, versículo 16. Números 27, 16. Lea conmigo. Números 27, 16. Si usted no alcanzó a leer todos los textos, si le queda alguna pregunta, esta semana, hoy sí como que hemos tenido la oportunidad de poder grabar la enseñanza. Entonces esta semana, cuando les envíe el video, usted se toma otro cafecito, allí, si puede, escucha nuevamente, anota los textos, puede parar el video, busca el texto, lo lee, continúa con el video, para que de esa manera usted pueda comprobar con la Biblia. Números 27, 16 dice así. Números capítulo 27, versículo 16. Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Es decir, cuando usted lee la Biblia del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que en todo el paquete del Antiguo Testamento la Biblia no da opción a pensar que hay otros espíritus que tienen otro jefe, sino que siempre la Biblia enseña que Dios es el Padre de todos los espíritus. Leamos también, por favor, 16:22 de Números. 16:22. Números 16:22. 16:22 de Números. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Dios de los espíritus de toda carne. Las almas humanas son diferentes, son distintas, son para la experiencia humana. Pero Dios es el Padre de los espíritus de toda carne. Una pequeña conclusión, veamos. El texto de 1 Samuel 28, en mi posición como pastor, es que Dios permitió que Samuel se manifestara, oído, una vez más, que Samuel se manifestara. Es que la Biblia prohíbe, pero debe quedar claro a ustedes que solo Dios puede traer de vuelta a los muertos a la vida, solo Dios. Y solo Dios puede llevar a un ser humano vivo a una experiencia espiritual y traerle nuevamente. Bueno, espero que ustedes lean el texto, sus comentarios. Ofrezco disculpas a las interrupciones que hemos tenido, pero ya al momento que terminemos la grabación le hablaré a las personas que están conectadas en directo por qué está pasando esta situación que se presenta. Espero que hayamos tenido una buena mañana, que nos hayamos comunicado bien con la palabra, que hayamos aclarado algunas cosas, algunas dudas de quienes habían leído el texto y de que podamos seguirnos enfocando para poder seguir estudiando la palabra, seguir aclarando algunos textos y seguir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios también. Amados hermanos, la bendición sea siempre con ustedes. Vamos a hacer la oración y ya ahí terminamos y ya nos quedamos un momento con quienes están conectados. Padre, a ti todo el honor y toda la gloria por siempre. Gracias por este tiempo. Gracias por fortalecer nuestra fe en el Hijo de Dios. Para nosotros, para mí como pastor, como creyente también, solamente hay un solo Dios verdadero y un solo Señor Jesucristo. Un Dios y Padre de todas las cosas, creador de todo lo que existe y Señor y dueño de todo lo que existe. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por traer claridad a la mente, a los corazones. Gracias por la obra de Jesucristo, tanto en la parte espiritual que nos ha bendecido, y también por la intervención de la obra de Cristo en el mundo natural, dándonos seguridad durante esta semana entrante, a partir de hoy, como hasta el día de hoy, y para los años que vendrán, de que estamos protegidos, guardados, provistos, dirigidos en todas las cosas. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por siempre. Que tu bendición y tu favor alcancen a cada creyente, a cada hermano, a cada amigo, para que nos afirmemos cada día más en la fe de Jesucristo, en los asuntos netamente de este mundo. Gracias por darnos la capacidad por tu Espíritu a nosotros, de la sabiduría, de la inteligencia, de la buena administración, gente sabia, para hacer bien las cosas, mientras que estemos acá. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo.
Bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Bueno, en este momento entonces